Muy bien, ahora vamos a ver el estado de situación de la gestión municipal desde la lógica de las capacidades normativas. Para eso hemos establecido preguntas y las hemos dividido en al menos 5 perspectivas, yendo desde lo más general hacia lo más específico. Empezamos con la normativa marco externo. Aquí hemos establecido 4 preguntas. Las respuestas son sí o no, y esta lógica es para poder hacer una sistematización, digamos, más concreta. Estas preguntas están relacionadas con el conocimiento del gobierno autónomo municipal de sus competencias en las materias de agua, bosques, agricultura, gestión de riesgos y cambio climático, que están definidas, por ejemplo, en la Constitución y la Ley Marco de Autonomías. Vamos a bajar un poco más y vamos a ver si es que el gobierno autónomo municipal conoce sus responsabilidades y su participación municipal para las mismas temáticas que establece la Ley 300 de la Madre Tierra o la Ley 1333 de Medio Ambiente. Nos vamos a preguntar si el GAM conoce las metas de mitigación y adaptación al cambio climático que están establecidas en los compromisos asumidos en las NDCs para los sectores de agua, energía, bosques, agricultura. Y finalmente, en esta primera parte, nos vamos a preguntar si es que el GAM conoce sus roles establecidos por ley que están establecidos en estos compromisos de mitigación y adaptación de los NDCs. Una vez más, las preguntas son de sí o no, y estas preguntas están dirigidas a 3 niveles de gobierno. Primero, queremos saber si es que el alcalde, como máxima autoridad ejecutiva del municipio, conoce todo lo que está planteado en estas preguntas. Estas preguntas también están dirigidas al presidente del Consejo Municipal o el concejal responsable de estas temáticas en el Consejo. Y finalmente, al principal funcionario ejecutivo responsable de las temáticas en el GAM. Esta será la persona más técnica que pueda respondernos. Hay una columna para observaciones para relativizar un poco las respuestas. Luego pasamos a las normas internas de organización municipal, y ahí tenemos 2 preguntas importantes que lo que nos van a permitir es determinar si es que el GAM ha especificado, detallado o incorporado en normas internas de organización institucional atribuciones específicas para ejercer las competencias que hemos mencionado hace unos segundos. Una vez más, relacionadas con agua, bosques, agricultura, gestión de riesgos, y también queremos saber si es que el GAM ha definido normativamente instancias de su estructura orgánica para ejercer estas competencias. Las respuestas son una vez más de sí o no, y lo que queremos saber es dónde ha incorporado normas internas y dónde ha definido instancias de su estructura orgánica, si lo ha hecho en su carta orgánica, si lo ha hecho en su manual de organización y funciones o en algún reglamento interno. Una vez más, ustedes encontrarán la columna que permite relativizar un poco las respuestas. Luego, para cada una de estas 6 preguntas, tenemos una batería de indicadores que nos permiten saber cuál es el estado de las capacidades del municipio en temas normativos. Por ejemplo, si, digamos, existe un buen promedio de cumplimiento de las atribuciones otorgadas por el municipio, ustedes encontrarán un porcentaje en verde. Esto en la lógica de lo que plantea el cuadro de mando integral se está semaforizando. Lo que quiere decir es que si tengo un porcentaje bajo, se mantendrá en rojo. Si llego, digamos, a un porcentaje intermedio, por ejemplo, 55%, estará en amarillo. Y si tengo un buen nivel de cumplimiento de este indicador, encima del 60%, tendremos el indicador o el porcentaje en verde. Esta lógica de semaforización nos va a permitir identificar claramente y rápidamente dónde tenemos que hacer más énfasis, dónde el municipio realmente
tiene que hacer mayores esfuerzos, donde se encuentra más o menos bien y tiene que ajustar algunas cosas, y donde realmente el municipio tiene un muy buen porcentaje y que necesita solamente hacer unos pequeños ajustes. Tendremos al final la línea de la ponderación total para ver en esta primera parte de la normativa marco externa y las normas internas de organización cómo está el municipio en términos de porcentaje. Las siguientes perspectivas están relacionadas con las normas internas de gestión. La primera parte tiene que ver con la parte estratégica operativa, las normas internas de gestión estratégica operativa, y aquí lo que queremos saber es en qué instrumento se encuentran específicamente los aportes al cumplimiento de los NDCs. Por ejemplo, la pregunta es, ¿figuran las materias, competencias y específicamente los aportes al cumplimiento de los NDCs concernidas en el PTDI, en el Plan Estratégico Institucional, están en el POA o están en conjuntos de acciones para implementar el PTDI POA o finalmente están en el presupuesto anual? La pregunta es de sí o no. Sí figura, seguramente dirán, está en el PTDI, no necesariamente en el PI, sí lo tenemos en el POA o está en el presupuesto. Y para cada uno de estos instrumentos se ha determinado un nivel. En el caso del PTDI es si está a nivel de diagnóstico, si está a nivel de línea estratégica o si está a nivel de programa presupuesto quinquenal. En el caso del POA, si es que está a nivel de líneas de acción o si está a nivel de programas y proyectos. Si hablamos de conjuntos de acciones para implementar el PTDI y el POA, veremos si está a nivel de programas o a nivel de proyectos. Y finalmente, si está en el presupuesto anual, veremos intentaremos responder si está en el componente de funcionamiento o si está en el componente de inversión. Luego pasamos a las siguientes preguntas que tienen que ver con temas de planificación, y aquí lo que queremos ver es si es que el GAM ha inscrito en el Sistema Nacional de Inversión Pública programas y proyectos para ejercer sus competencias o implementar el PTDI, el POA, sí o no, y en qué temas: en agua, en bosques, en agricultura, en gestión de riesgos. Queremos saber también si es que el GAM ha reglamentado normas nacionales en el cumplimiento de su potestad reglamentaria, si ha firmado convenios o cartas de entendimiento con el nivel central del Estado, si ha firmado convenios o cartas de entendimiento con algún otro gobierno autónomo departamental para aplicar normas nacionales o sectoriales, y si el GAM ha emitido normas de su propia iniciativa para ejercer sus competencias. Una vez más, las temáticas acá son agua, bosques, agricultura y gestión de riesgos. Luego pasamos a la perspectiva de las normas internas de gestión técnica operativa, y aquí las preguntas están relacionadas con si el GAM cuenta o no con instrumentos normativos de carácter técnico que viabilicen el ejercicio de sus competencias, atribuciones o responsabilidades en las temáticas planteadas anteriormente, si el GAM tiene instrumentos normativos de carácter técnico que viabilicen el ejercicio de sus competencias, y finalmente si el GAM cuenta con instrumentos normativos de carácter técnico que viabilicen el ejercicio de sus competencias. ¿Sí o no? ¿Y qué tipo de instrumento normativo? ¿Tiene reglamentos especiales? ¿Tiene manuales y guías? ¿Tiene información estadística? Y una vez más, ¿en cuál de los temas que son importantes para este ejercicio de diagnóstico? ¿En agua, en bosques, en agricultura o en gestión de riesgos? Pasamos una vez más estas dos perspectivas y tendremos los indicadores para cada una de las preguntas con la lógica de la semaforización. Haremos el ejercicio que corresponda para cada una de ellas y veremos cuál es el estado de situación o cuál es el diagnóstico del municipio. Y finalmente vamos a hablar de las normas para monitoreo y evaluación. Aquí hemos hecho dos preguntas que nos parecen muy importantes. La primera tiene que ver con si el GAM dispone de información sobre situación, avance, resultados e impactos de su gestión en las materias que nos competen, sí o no. Y finalmente, si el GAM reporta sobre lo planificado, programado, presupuestado
ejecutado y logrado en las materias que nos competen. La respuesta una vez más es de sí o no, y la instancia a la que reporta lo hace al Ministerio de Planificación del Desarrollo, lo hace al MAYA, al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a Economía y Finanzas o a otras instancias del nivel central del Estado. Una vez más, tenemos acá los indicadores para ver si es que estamos en un buen camino o cuál es exactamente el estado de situación para cada una de las respuestas en el GAM. Esto nos va a permitir, como mencionaba antes, ver dónde realmente tenemos que hacer algunos esfuerzos, dónde nos sentimos más o menos bien y dónde los ajustes son realmente menores. Tendremos una ponderación total institucional una vez que llenemos todos estos indicadores y respondamos a las preguntas, y podremos saber exactamente cuál es el estado de situación en términos de las capacidades normativas del municipio. Posteriormente, si hacemos clic en esta pestaña, iremos hacia las capacidades técnicas operativas, o podremos volver a la matriz general y ver exactamente cómo se está conformando el estado de situación del municipio con todas las capacidades que estamos intentando diagnosticar. Yo estoy seguro que este instrumento y este ejercicio va a ser muy útil para el municipio, para ver exactamente cuál es el estado de situación y cuál es su capacidad de contribución a las NDCs. Terminamos acá y pasamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias.